Ina nos lanza una pregunta y bueno, me gustaría enmarcar un poco el contexto geopolítico. Es verdad que tenemos una sensación como que la derecha y la extrema derecha está en un momento al alza, muy fuerte, pero recapitulemos, salvando las distancias de lo que es izquierda o progresismo en Latinoamérica y en Europa, que hay una distancia importante, que eso hay que comprenderlo de un lado y de otro, pero pensemos en los 10, por estar en el hemisferio occidental, ¿de acuerdo? Pensemos en los 5 principales países de América y en los 5 principales países de Europa, los más grandes. Y solo hay 2 gobiernos con una derecha extrema, que es Argentina ahora, y Italia. El resto son gobiernos de centro, centro-izquierda o izquierda. Muy importante esta reflexión. Veamos México, Brasil, Colombia. El resultado de México ayer espectacular. Espectacular en ese país tan importante. Esto yo creo que es una fuerza renovada para la izquierda en Latinoamérica de gran trascendencia. Y en Europa, pues incluyo, no, por supuesto, los 5 grandes de América, digo América, no Latinoamérica, incluyo Estados Unidos, que tiene un gobierno que no es de derechas, sobre todo allí tal como está Trump y la amenaza que es. No, es importante, por lo que tenemos por delante, ¿no? Y en Europa, pues los principales países, Alemania, tiene un gobierno donde hay socialdemócratas, verdes, pero no la derecha. Gran Bretaña, es una noticia interesante, va a pasar a manos abrumadoramente laboristas y creo que es muy importante la reflexión sobre las consecuencias del Brexit, que ha destrozado ese país, lo está destrozando. Es muy interesante seguir lo que está pasando en Gran Bretaña como reflexión política. Luego explicaré por qué. Bueno, está Francia, es un gobierno de centro, en fin, pero compite con la extrema derecha y la izquierda está resucitando, algo con el Partido Socialista y con un candidato, el candidato que es el hijo de un filósofo de Glusman, ¿no? Está en una proyección interesante. Creo que puede ser un candidato interesante en las presidenciales. Atención. El que encabeza hoy la lista del Partido Socialista es el Partido Socialista con otras fuerzas. Él no es del Partido Socialista. A las elecciones europeas. Tenemos España, un gobierno netamente progresista, de coalición progresista, y pues solamente está Italia, de los grandes. O sea que a veces yo creo que nos dejamos sobrellevar un poco por la fuerza de los think tanks, de los medios de comunicación, como que la derecha, cuidado. Y en Estados Unidos se va a librar una batalla. Hombre, a todos nos gustaría otro candidato un poco más, ¿no? Bastante un poco más que Biden, pero en fin. O sea, cuando ves la alternativa, pues dices, oye, ¿no? Pero esto me parece muy importante. ¿Y cuál es la siguiente reflexión? Yendo al Brexit y en México, Latinoamérica. Es decir, el progresismo debe de estimular, fomentar el internacionalismo que siempre caracterizó a la izquierda. Es decir, unir esfuerzos. Sabemos que el progresismo es muy amplio, muy diverso, muy plural, pero tiene que unir esfuerzos y dar una respuesta global. Cuando en Latinoamérica hay ese pulso de trabajar conjuntamente las izquierdas, eso redobla. Por poner el ejemplo, no es por barrer para casa, pero bueno, el Grupo de Puebla ha sido un revulsivo enorme. Un revulsivo enorme. Y es una referencia, de hecho es la referencia que ataca sistemáticamente a la derecha, ¿no? Por ejemplo, los periodistas de la derecha argentina, que un día quiero confrontarles, ¿no? Están todo el día con el Grupo de Puebla como si fuéramos el grupo del diablo, más o menos, ¿no? Sí, hombre, por favor, quiero verles cara a cara, ¿no? Me parece importante. Entonces, primera condición, hay que unirse, hay que multiplicar los escenarios para compartir debates, proyectos, iniciativas, análisis y respuesta. En Latinoamérica, de Latinoamérica con Europa, asumiendo, y creo que es un ejercicio fundamental, el gran pluralismo que hay. Culturas históricas, posiciones ideológicas, desarrollos de unos países y otros, que condiciona, efectivamente, pero esto me parece la primera condición. Yo creo que
Y la derecha lo intenta, está, ¿no?, ahí con todos estos movimientos. ¿Por qué? Porque la derecha tiene más fuerza política, económica, mediática, y si no respondemos con esa capacidad. Y eso me lleva a una derivada. Las victorias electorales de la izquierda siempre son posibles si va unida, si va responsablemente unida. Bien sean con una o con dos fuerzas, pero fundamental la unidad. Cuando nos perdemos en batallas internas, me parece que estamos entregando a los otros. Y por último, me parece que fundamental que compartamos bien los objetivos prioritarios. Yo creo que los objetivos prioritarios de proyectos más allá del Atlántico, de un lado o de otro, de la izquierda, son tres. Uno, la democracia y la fortaleza democrática. Nosotros debemos ser los que exhibamos la mejor respuesta de una democracia participativa, inclusiva. Dos, la lucha por las desigualdades, la lucha contra las desigualdades. Parece que sigue siendo la necesidad esencial de Latinoamérica y, por tanto, el proyecto político más poderoso. Y para ello, yo siempre, en fin, pongo un dato encima de la mesa que es elocuente. Europa, la Unión Europea, en comparación con Latinoamérica, tiene la mitad de desigualdades. Es decir, en el índice Gini estamos justo en la mitad. ¿Y cuál es la diferencia esencial entre Europa y Latinoamérica? Que la presión fiscal en Europa es el doble que en Latinoamérica. O sea, que hay una relación directa. Claro, ya sabemos que hay una gran batalla de las élites económicas en Latinoamérica, por no contribuir, por no hacerse cargo del país, por no pagar los impuestos suficientes. Y esto los gobiernos de izquierda en Latinoamérica tienen que, y los proyectos progresistas tienen que ser absolutamente determinados en esto. Es decir, una de las cosas que, por ejemplo, el gobierno progresista de España, creo que está pues, con una fuerza, parece que la economía marcha bien, con el impuesto que ha establecido a los bancos, a las eléctricas, y el impuesto a las grandes fortunas. Un sistema redistributivo. Y en tercer lugar, yo creo que hay que apostar por la unión latinoamericana. O sea, Latinoamérica no será Latinoamérica, será un mapa, una geografía, una región, pero no será políticamente algo si no hay una unión latinoamericana, una unión política latinoamericana. Yo creo que la generación de líderes progresistas que se atrevan a dar este paso decididamente, soy consciente de que las naciones latinoamericanas son naciones jóvenes, 200 años es joven, y son muy nacionalistas, muy soberanistas, porque, claro, son fruto de un proceso de descolonización, ¿no?, prácticamente, y de ruptura independentista. Pero el mundo global, un proyecto civilizatorio avanzado, exige eso. Creo que esa es la tercera condición, la Unión Latinoamericana, igual que en Europa, más Unión Europea, armonización fiscal, salario mínimo europeo, política de vivienda europea que hasta ahora no se ha hecho. Hemos logrado grandes avances con la pandemia y eso es imbatible, porque además actúa de una manera de estabilizador democrático. O sea, yo imagino que las tendencias, estas tendencias populistas, los lawfare, las crisis, los conflictos, serían mucho más difíciles en países en Latinoamérica si hubiera una unión política como gran factor equilibrador de seguridad, de garantía, de control. Aquí sabemos que tenemos problemas, pero hay un tribunal de Estrasburgo, en última instancia. Siempre hay problemas con la justicia. Hay un tribunal de Estrasburgo. Y esto es el gran reto de Latinoamérica y de la izquierda en general, que se una. Los medios de comunicación, los think tanks progresistas, el pensamiento que está muy desperdigado. Nada más.